Perfecto, te saludo familia y te bendigo, qué gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de la preparación. ¿A cuánto les gusta prepararse? Creo que necesitamos prepararnos la vida. En la vida tenemos que aprender que la preparación debe ser continua. ¿Cómo debe ser la preparación? Y hay gente que no le gusta prepararse. Hace un tiempo se comenta en cierto lugar, se anunció un huracán muy fuerte, días anteriores, y un ciclón de categoría 4. Y fíjese que a pesar del anuncio, algunas personas no se prepararon. La gente prudente, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo los preparativos, guardó cosas, bueno, hizo lo debido, lo correcto, y otros no tomaron en cuenta este anuncio. De tal manera que el huracán llegó, azotó muy fuerte, y los que no se prepararon perdieron muebles, ropa, daños materiales, la casa se averió. Los que sí se hicieron, sí tuvieron pérdidas, pero fueron mínimas. Así que con esto debemos aprender que la preparación es importante, ¿o no es cierto? Diga conmigo, la preparación es importante. Hay que prepararse, definitivamente, es muy necesario. Creo que todo aquel que quiera tener éxito en la tierra tiene que prepararse. El joven, para prestar un examen, ¿qué tiene que hacer? ¿No lo escuché? Dígalo fuerte. Prepararse, hay que prepararse definitivamente. Usted tiene que prepararse si quiere aprender algo más. Usted si tiene algún oficio, carpintero, mecánico, lo que usted tiene que prepararse. Porque si usted no se prepara, pero lo que usted sabe puede llegar un momento que quede obsoleto. Hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Ahora las personas que hacen comida tienen que prepararse, tienen que ir avanzando. Hay cosas que son necesarias, pero fíjese que hay personas que no les gusta la preparación, y en la Biblia tenemos siempre palabras de aliento para hacerlo. Y hoy vamos a aprender de nuestro máximo ejemplo, Jesús. ¿Están listos para decir? ¿Cuántos están listos? A ver, levante su mano, diga estoy listo, estoy lista, grítelo fuerte. Vamos a la palabra. Juan capítulo 13 versículos 1 al 13 en la versión PDT, y en estos 3 versículos hay mucha sabiduría. Aquí vamos a mirar los 3 ingredientes que se requieren para prepararse de una manera correcta. Y bueno, vamos a empezar. Verso 1 del capítulo 13 de Juan dice: era el día antes, diga antes de la fiesta de la Pascua, no después, diga antes. Las cosas se hacen antes y no después. Era el día antes de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que ya era hora de dejar este mundo y regresar al Padre. Lo sabía. Mientras estuvo en el mundo, siempre amó a sus seguidores, pero en esta ocasión hubo una preparación especial. Mostró su amor ¿al qué? Al máximo. Eso es lo primero. Lo primero que se tiene que hacer es amar al máximo. ¿Cómo debemos amar? Al máximo. Ok, toma nota de esto. Ok, eso es lo primero. Entonces él siempre amó. Él siempre amó a la gente, pero cuando ya estaba a punto él de dejar esta tierra e ir al Padre, entonces él se dispuso, preparó para amar al máximo. Porque en el cielo no puede llegar una persona que tiene odio en su corazón. Tenemos que amar al máximo. ¿Cómo debemos amar? Al máximo, ok, perfecto. Versículo 2, estaban comiendo. El diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. Lo segundo que se requiere es fidelidad. ¿Qué se requiere? Ahora, fíjese bien lo que dice ahí la escritura. El diablo puso en la mente a Judas Iscariote que traicionara. La gente infiel, la gente que traiciona, es una persona que no puede decir que Dios le dijo. La traición no viene de Dios. Grítalo fuerte. ¿De quién viene la traición? El enemigo. Cuando estás allí en el trabajo y te empiezas a fijar en una persona que no es tu esposa, el enemigo te lo pone en la mente. No es Dios, diga, no es Dios.
Ok, entonces, primero, amar al máximo, fidelidad, y vamos a ver el verso 3, porque de aquí va a salir todo lo que vamos a hablar. Jesús sabía que el Padre le había dado poder sobre todo, y sabía que había venido de Dios e iba a regresar a Él. Lo tercero es ser obediente. ¿Ser qué? No lo escuché. Entendemos que la falta de preparación, vienen los descuidos. Quien se prepara, ¿qué es lo que hace? Se cuida de no hacer algo malo. Diga, no debo hacer nada malo. Dígalo fuerte. Ahora, significa la palabra preparación es esto: hacer arreglos para lo que viene. Preparación significa hacer arreglos para lo que viene, no para lo que ya está, para lo que viene. Eso es prepararse. Y la preparación que hoy tienes es lo que hiciste en el ayer, pero para lo que viene tienes que, no lo escuché, dígalo fuerte, hacer lo necesario, alistarse para no ser sorprendido. Me gusta mucho que dice la Escritura antes del día de la fiesta. No esperó el mero día para empezar a hacer algo. Así que creo que es muy importante atender a esto. Necesitamos prepararnos. Antes de ir al trabajo tienes que prepararte para no fracasar en tu trabajo. Tienes que orar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que poner tu vida, tu día en manos de Dios. Dice la Escritura, y el sabio Salomón dijo en Proverbio, que más bien Dios a través del sabio Salomón: me hallan los que temprano me buscan. ¿Cuántos quieren encontrarse con Dios por la tarde? Pero lo vas a hallar por la tarde cuando empiezas el día con Él. No debo hacer nada sin Dios. Dígalo fuerte. No debo hacer nada sin Dios. Pero a veces, fíjese, nos sentimos autosuficientes. ¿Auto qué? Una persona autosuficiente es la que no, yo no necesito nada, no necesito a nadie. Y eso es el más grande error. Incluso hay personas que dicen: a mí no me tiene que decir nada. Y la persona que no le gusta la corrección es la que más lo necesita. Pero fíjese, Jesús se anticipó, se preparó, y te explico bien. No se preparó como Dios. Jesús tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Diga, humana y divina. En su naturaleza divina no tenía que prepararse nada, es Dios, creador. Pero en su naturaleza humana sí tenía que prepararse. Y nosotros no tenemos dos naturalezas, solamente una, la naturaleza humana. Por lo tanto tenemos que prepararnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuántos quieren prepararse? Levante su mano, diga: yo necesito prepararme. Dígalo fuerte. Otra vez, sí, más fuerte. Si es así, dale palmas al Rey, por favor, apláudele fuerte. Dale palmas al Rey. Y es que vivimos varias etapas. Por ejemplo, debo prepararme para mi siguiente temporada, ¿o no es cierto? O sea, tú tienes que prepararte para lo que viene, para el futuro. Debes prepararte, joven. Bueno, desde niño, el niño tiene que prepararse para ser joven. Tiene que prepararse para lo que viene. Sí. El joven tiene que prepararse para ser adulto. Tiene que prepararse. Un joven se quería casar y me dice: pastor, quiero casarme. Y le pregunto: ¿cuánto tienes ahorrado? Y me dice: nada. ¿Cómo? No tengo ahorrado nada. ¿Y cómo quieres casarte? Entonces, lo que entiendo, tú no quieres casarte, quieres que te casen. Quieres que tus suegros y que tus papás 50-50. Entonces, no, ¿qué te pasa? No, imagínate que te paguen hasta la noche de bodas, que te paguen hasta el hotel. Estás mal. No estás, a lo mejor ya tengo la edad, tengo 26 años, me dijo. Y le digo: pero no estás preparado. Hay gente que puede tener 40 años y no está preparado, no está listo para casarse. No. Y le digo: a ver, habla la chava. Y viene la chava: ¿y tú te quieres casar? Sí. Oye, pero sabes que él
no tiene dinero, es más, no tiene ni trabajo, o me equivoco, no tengo trabajo. Y no está preparado para casar, te quieres casar con un impreparado. ¿Dónde van a vivir? En casa de mi jefa, dice el chavo. El matrimonio es independiente. ¿Cómo es el matrimonio? No lo escuché. No tienes, le digo, no, mira, ¿sabes qué? Ya tiene la edad, pero tristemente debiste empezar a preparar desde los 15 años. Y no lo hiciste, ya pasaron 11. Tal vez estuviste viviendo, no te preparaste. Hay que prepararse para la siguiente etapa. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Y luego le pregunta a la chava, ¿y tú qué? Le digo, ¿sabes guisar? No, me dice. ¿No sabes guisar? No, tampoco estás preparado. Me dice, sí sé guisar 3 comidas. ¿Qué comidas sabes hacer? Huevo con chaya, huevo con jamón y huevo con salchichas. O sea, 2 personas que no están preparadas. Luego viene el niño. ¿Y quién cree que costea el parto y todo? El papá, los suegros. Y luego nadie me ama, nadie me quiere, nadie me ayuda. Espérame, tú te tienes que haber preparado, ¿o no es cierto? Es como aquella persona que compra un carro y no sabe manejar. No, ¿ha pasado o no ha pasado? Ya tiene su carro y sí lo mueve, pero empujado. ¿Cómo ve? Hay que prepararse, dígalo fuerte. Hay que prepararse. La falta de preparación lleva a un fracaso seguro. ¿A un qué? Seguro. Sí. Mire, hay personas, ahora vamos a hablar y hablamos de niño a joven, de joven a adulto. Ahora, de adulto a la tercera etapa, a la vejez. Yo conozco a personas que ya tienen más de 50 años y no tienen nada en esta tierra. No tienen nada, no se prepararon. No tienen una pensión. ¿Por qué? Porque no tardaban en el trabajo, porque todo les molestaba. Y pasaron, nunca hicieron una temporada fuerte en una empresa para que les pusieran seguro y luego una pensión. No se prepararon. Oye, ¿y qué vas a hacer en poco tiempo cuando? Pues mis hijos me van a mantener. ¿Cómo? No, mis hijos van a chambear. Así me dijo, van a chambear mis hijos para que me mantengan. No, discúlpame. Tus hijos van a trabajar para mantener a sus futuras familias. ¿Sí o no? Ese es el orden. Si ¿quién te digo que tus hijos, pero yo los mantuve a ellos? Es tu responsabilidad. Como a ellos les va a tocar ahora no mantenerte a ti, sino mantener a tus nietos. Y eso te debe bendecir a ti, que veas que tus hijos puedan mantener. Porque hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? Prepararse. Hace un tiempo de broma decía Díaz, cuando yo me case mi papá me va a mantener. Y le dije, claro que te voy a mantener, pero ocupado. Nos vamos a ocupar, ¿no es cierto? Claro que sí, ¿cómo no? Pero fíjese, hay gente que no se está preparando. Deja de desperdiciar tu tiempo. Y tienes 40 años, deja de estar como chapulín brincando de trabajo en trabajo. Ubícate en algo, piensa en tu futuro. ¿Hay qué? Dígalo fuerte. Hay que prepararse. Tú no puedes convertirte en carga para nadie. ¿O sí? Adelante su mano y diga conmigo, yo no quiero ser carga para nadie. Dígalo fuerte. A ver, otra vez y más fuerte. Yo no quiero ser carga, yo quiero ser bendición. ¿Estamos de acuerdo? Porque somos bendecidos para bendecir. Diga, yo soy bendecido para bendecir. Entonces, ese pensamiento de que mis hijos me van a mantener, no es correcto. Deja de desperdiciar tu tiempo. ¿Sabes? Esas cosas no son. Entonces, ¿por qué nos preparamos? En primer lugar, para la siguiente etapa. En segundo lugar, para los finales. Hay que prepararse para la escuela, hablando de los que estudian, el fin de bimestre, del semestre, porque hay que presentar examen, ¿sí o no? ¿Y hay qué? Los que no se preparan se los truenan.
Y luego le echan la culpa a la maestra. Llega a la escuela, ¿cómo te fue en el examen, hijo? Muy mal. Esa maestra se pasa. No se pasó la maestra. Lo que pasa es que no te preparaste. Fíjate, buscando culpables, hay que buscar soluciones. Diga soluciones. Así que usted vea que sus hijos se preparen, esté pendiente, le toque examen, órale, revisen las tareas. Y no les haga pensar a sus hijos que usted le están haciendo bien a usted. Hágale pensar que es por ti, por tu futuro, no por el mío. Porque a veces la mamá dice, hijo, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no estudias? ¿Por qué me haces esto? No te está haciendo nada a ti, señora. ¿Sabes a quién se le está haciendo? A él y a su futuro. Porque pesa más una pala que una pluma, ¿o no es cierto? ¿Qué pesa más? Pesa más una pala que una pluma, ¿cómo no? Entonces hay que hacerlo. No te está haciendo daño a ti. Sí, no te está haciendo. ¿Sabes qué, hijo? Mira, si tú piensas que con tener bajas me estás afectando a mí, para nada. Pero tú te quieres ser doctor y te sacas 7, por favor, ubícate. Tú tienes que, si piensas en grande, tienes que tener un esfuerzo grande, una gran preparación, ¿sí o no? Y yo creo que tenemos que motivar a nuestros hijos para que sean mejores que nosotros, ¿o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mejores? Yo eso es lo que anhelo, bendigo la vida de mis hijos. Yo quiero que sean mejores que yo. Los motivamos, los impulsamos. Yo quería hacer 2 cosas, o licenciado o ingeniero. No logré ninguna de las 2. ¿Por qué? Porque era yo un cautivo del vicio. Pero veo a mis hijos, o sea, me realizo en ellos. Ingenieros, licenciado en enfermería, me realizo en ellos. Me bendigo, eso me bendice a mí, porque lo que yo no pude, ellos sí lo lograron. Pero nos tuvimos que echar porras, porque siempre se les dijo, mira, no vas a pensar que lo que te haces es para mí, es para ti y para tu futura familia. Así que creo que les hemos bendecido, yo les he bendecido y quiero que ustedes puedan bendecir. Yo quiero que ustedes traten a mis nietos como les trato, incluso mejor. Pero los finales hay que prepararse. Final en el trabajo, fines de semana, hay que entregar trabajos, fines de quincena, fines de mes. Pero también finales, por ejemplo, finales de año hay que prepararse. La gente tiene que prepararse para el fin de año. Hay que mentalizarse que cuando tú recibes tu aguinaldo no es para que tú lo tires, no es para que tú lo gastes. Yo aconsejo no estrenar en diciembre, en enero. ¿Por qué? Porque en diciembre todo está más caro, ¿sí o no? Y luego viene la cuesta de enero, porque todos gastan de más en diciembre, y en enero la muy famosa cuesta de enero. Todos se van al monte de impiedad, ¿cómo ven? Mira, una playera que cuesta, no sé, 500 pesos en diciembre, en enero te la encuentras al 2 por 1, ¿cómo ves? ¿O no es cierto? Pero hay que preparar, ¿qué hay que hacer? No lo escuché. Y luego lo tercero, hay que prepararse para cumplir con los propósitos de Dios, para que tú puedas ser el hombre, la mujer que Dios quiere que seas. Déjame decirte algo, que Dios a ti te creó con propósitos. ¿Con qué te creó Dios? A ver, diga fuerte, yo fui diseñada con propósito. Grítalo fuerte. Así que te tienes que preparar. Si Dios quiere que tú estés en la alabanza, vas a tener que estar en la alabanza. Vas a tener que hacerlo. Si no, pregúntale a Jonás, que Dios lo mandó a hacer una encomienda y él no quiso. En lugar de irse a Nínive, se fue para Tarsis. Y finalmente tuvo que estar en el vientre después. Mucha gente está sufriendo porque no entiende que fue diseñado para cumplir con los propósitos de Dios. ¿Con los propósitos de quién? De Dios. Pablo dijo, yo entendí mi propósito. Yo fui diseñado para predicar la palabra, y dijo esto: ¡ay de mí si no predicar el evangelio! Y cuando dijo ay, lo dijo sin H. Ay con H es ay de haber, ay sin H es ay de dolor. Yo fui diseñado, dijo Pablo, para predicar el evangelio. Tú tienes que encontrar tu verdadera identidad en Cristo. Pero déjame decirte que tú eres parte importante de la iglesia, ¿o no es cierto?
¿Cuántos son parte importante de la iglesia? Dígalo. A ver, levante su mano, diga: yo soy parte importante de la iglesia. Grítelo fuerte. Tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer. Recuerda que Pablo, antes de ser apóstol, desconocía el propósito. Vivía perdido en el error, en la maldad. Pensaba equivocadamente. Él pensaba que el propósito de Dios para su vida era perseguir a los cristianos. Y lo hacía. Pero un encuentro con Dios cambió todo. Diga gloria a Dios. ¿Te acuerdas cómo acabó diciendo? Cuando el Señor le dice: ¿qué haces? ¿Por qué cosas contra el aguijón? ¿Qué pasa? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. Dueño, autoridad, Señor, curios, autoridad. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí cambió su vida. Cuando entendió los propósitos de Dios, que no fue diseñado para cumplir sus, sino el propósito divino. Él pudo entender que fue diseñado para buenas obras. Diga: yo también. Tú fuiste diseñado para buenas obras, para ser bueno en lo que haces. Dios quiere que seas buen esposo, buen hijo, buen padre, buena madre, buen hermano, buen tío, bueno en todo. ¿En cuanto? Porque fuiste diseñado. No quiere que seas una mala oveja, no quiere que seas un mal empleado. Dios no quiere que seas un mal estudiante. Dios no quiere, pero son los que son malos, son los que no se preparan. Y por eso fracasan y luego dicen: es que no sé por qué me hace esto Dios. Dios no te está haciendo nada. Es el resultado de tus malas decisiones. Hay personas que tienen más caídas que el peso mexicano, ¿o no es cierto? Volví a caer, ¿no? Si tú nunca te has levantado, nunca te has caído. Yo he estado en la lona por la forma de pensar. Pero yo creo que hay que prepararse. ¿Qué hay que hacer? No lo escuché. Hay que prepararse. Gente que no se prepara en el presente, se complica el futuro. Hay personas que no han entendido esto e hipotecan su futuro. Por ejemplo, aquella jovencita que deja a sus padres, se va con el novio, está hipotecando su futuro. Ya se está contaminando. ¿Qué le espera? Aquellas personas que no hacen lo correcto. Bueno, hoy vamos a aprender de lo leído 3 principios para prepararnos. El primer principio leímos: amar al máximo. ¿Cómo debemos amar? No lo escuché. Al máximo. ¿Ok? Jesús dijo: los amó del principio a fin, pero al final el amor creció. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer: amar al máximo. Tenemos que empezar con la gente que nos rodea, y lo primero que nos rodea es nuestra familia. Debemos amar al máximo. ¿Cómo debemos amar a la familia? No lo escuché. Es que amar a tu familia. Deja de estar viendo los errores de tu familia. Ve los tuyos. Ama a tu familia. Y tu familia, que quede claro, son los que viven en casa: varón, mujer e hijos. Y mi mamá y mi suegra son familiares. ¿Son qué? Hay que amar a la familia, pero también hay que amar a los familiares, hay que amar a los vecinos. Si el vecino de junto a tu casa es una persona violenta, es una persona que vive mal, esa persona no necesita que lo metas a la cárcel, necesita que ores por él. Está ya intentando llamar tu atención porque tú eres luz. ¿Eres qué? Jesús lo dijo: ustedes son la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué le parece? ¿Le alegra esto o no le alegra? Si le alegra, dele palmas al Rey, por favor, apláudale fuerte. Así que no está permitido guardar rencor. Si tú te quieres preparar, si tienes rencor en tu corazón contra alguien, déjame decirte que el amor se estancó. El amor no fluye. Es que usted no conoce a mi hijo, usted no conoce, habla así porque no conoce a mi padre,
porque no conoce a mi esposa, porque yo no la conozco. Quien le conoce eres tú. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Tienes que amarle. Tienes que amarle de una manera correcta. Jesús amó de principio a fin. ¿Cómo amó Jesús? Y así debemos vivir. Yo debo amar a mis hijos de principio, desde este momento que aquí hasta el fin, hasta el último momento de mi existir en esta tierra, porque yo no estoy para enterrar hijos, ellos me van a enterrar a mí. Eso es lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, seguro. Entonces, el último momento de mi existir, yo quisiera estar a los 80 o tantos años ahí y decirle: Isaí, te amo. Wilber René, te amo. Karina Dainela, Abdías Israel, les amo. A mis nietos, nueras, yernos. Hay que amar de principio a fin. ¿Cómo hay que amar? A la esposa, de principio a fin, hay que amarle. Pero usted no conoce a la mía. Yo conozco a la mía, la tuya no la conozco. Tú no tienes que amar a la mía, ni yo a la tuya. Yo tengo que amar a la mía y usted a la suya. ¿Qué le parece? Sí. A veces termina la reunión de varones y les digo a los varones los sábados: aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Y todos salen corriendo a buscar a la esposa. ¿Cómo es? Entonces es muy importante atender que debemos amar al máximo. ¿Cómo debemos amar? ¿No lo escuché? Ahora, debemos. Ahora, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Qué calibre de amor estás dando? ¿Qué calidad de amor? Si tú te quieres preparar para la vida eterna, tienes que amar al máximo. ¿Cómo debes amar? Mateo capítulo 5, verso 46. Mira que dice Jesús. Qué preciosa palabra, qué bendición. Y Jesús dice: porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, los pecadores? Si amas al que te ama, estás correspondiendo nada más. Pero tienes que amar. Tenemos que amar. Verso 47. Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los mundanos, los gentiles? Eso cualquiera lo hace. Pero tenemos que aprender a amar al máximo. ¿Cómo debemos aprender a amar? Si está cerca de ahí tu familia, alguien de tu casa, dile: te voy a amar al máximo. Dile. No al mínimo, al máximo. Y aquí los Concha, uno se llama Máximo, creo, ¿verdad? Uno de tus hijos. Te voy a amar Máximo. Entonces, hay que amar. Cuando amas al máximo, dígame, ¿cuándo se habla de divorcio? Dígame. ¿Cuándo vas a hablar de divorcio si tú estás amando al? Un amor sin condiciones. Es el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios conoce lo peor de mí y lo peor de ti y nos sigue amando. ¿O no es cierto? ¿Sí o no? A ver, diga conmigo: Dios conoce lo peor de mí y me sigue amando. Que yo puedo conocer lo peor de esa persona y lo voy a seguir amando. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ese es el amor que Dios quiere que tengamos. Segundo ingrediente para prepararse: ser fiel. Diga: debo ser fiel. Dígalo fuerte. Debo ser fiel. Ok. Dice el verso 2 del capítulo 13 de Juan, lo que ya leímos hace un rato. Estaban comiendo, Jesús estaba comiendo con sus discípulos, y el diablo ya había puesto en la mente de Judas Iscariote, hijo de Simón, que traicionara a Jesús. La traición nunca viene de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Jamás viene de Dios. La traición más común que se comenta y se conoce es la traición conyugal, pero no es la única. Pero que quede claro: si tú en tu mente ya estás pensando, el enemigo ya te tiró un dardo para ser infiel. Déjame decirte que la
que la infidelidad produce infelicidad. Diga conmigo, la infidelidad produce infelicidad. La gente más infeliz que existe en esta tierra, ¿sabe quiénes son? Los infieles. Son los más. He tratado con gente y seguiré tratando con personas, y cuando veo una persona infeliz, le digo, yo sé de dónde vienes y puedo entender por qué vives así, por qué te quieres morir, por qué vives en depresión, por qué sientes que nadie te ama. ¿Sabes por qué? Porque no amas a nadie, porque no has aprendido a ser fiel. Si usted quiere ser feliz, ¿cuántos quieren ser felices? A ver, levante la mano. Diga, yo quiero ser feliz, dígalo fuerte. Tienes que ser fiel. Tienes que ser fiel a tu familia. Tienes que ser fiel a tu esposa. Tienes que ser fiel a tu esposo. No vais a pensar que esto viene de Dios. Viene del chamuco, del miserable. Cuando un joven está fornicando a espaldas, obviamente a espaldas de su papá, está siendo infiel a su casa. Pide permiso para ir a hacer tareas y se va a hacer otro tipo de tareas. Está siendo infiel. Y luego le pasa un montón de cosas. Sufre. El papá se siente que no sé por qué a mi hijo le está pasando tantas cosas. Tú no lo sabes, pero sí lo sabe por qué. Entonces, nunca Dios te va a llevar, que te quede muy claro, no te dejes engañar. Nunca Dios te va a decir, ¿sabes qué? Tienes autorización para fornicar con esa chava, con ese chavo. Tienes autorización para adulterar con tu vecina. Jamás. Jamás. Y tristemente la gente peca porque está buscando su felicidad y solo encuentra dígalo fuerte, ¿qué? Infelicidad. Usted tiene derecho a ser feliz, pero sus derechos conllevan sus obligaciones, sus responsabilidades. Yo no puedo exigir mis derechos si no cumplo con mis responsabilidades. Yo, para poder exigir derechos, tengo que ir a mis responsabilidades, porque Dios nos hace a todos responsables. ¿Cómo nos hace? No lo escuché. Tú no puedes reclamar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Porque decides mal. Cada uno decide lo que quiere vivir. Solamente la fidelidad viene de Dios. La traición no viene de Dios. Incluso Satanás a Judas Iscariote le puso a traicionar a Jesús. Y lo primero que el enemigo hace es que la gente infiel, al primero que traiciona es a Dios. ¿A quién traiciona primero? No lo escuché. Piensa que a su familia, a Dios primero. Porque el que dijo no adulterarás fue Dios. Primero. Entonces, tienes que entender que no debe darle lugar al diablo, porque si no, el enemigo quiere afectarte, destruirte. Judas traicionó a Jesús. ¿Por qué lo traicionó? Ya sabe usted quién lo influenció. Pregúntale al que está a tu lado, ¿ya sabes quién influenció a Judas? Pregúntale a ver qué te dice. ¿Ya lo sabes? Entonces, aguas, ten mucho cuidado. Mire, en la Biblia hay mucha gente que cometió errores, están escritos para que no los repitamos. Y también está escrito en la Biblia gente que hizo lo correcto y fue bendecido, y eso sí es una fe que tenemos que imitar. Hay cosas que tenemos que evitar y hay otras cosas que tenemos que imitar. Cosas para evitar y otras para imitar. Diga gloria a Dios. Entonces es muy importante. Ahí fíjese, en cuanto a los hijos, no solamente la traición, en cuanto a la fornicación, hay hijos que traicionan a sus padres con la herencia. He conocido a familias, gente que dice, papá, ponme como, mira, pásame la casa a mi nombre, mira, tú vas a estar conmigo, viejo, hasta el último momento.
tú sabes que yo soy tu valedor. Y una vez que firma, el viejo ingenuo, a los 3 meses, papá, fíjate que hablé con mi esposa, ¿y qué crees? Ya no puedes estar en la casa. Hijo, ¿cómo te atreves a hacerme? No, ya no puedes estar. Mira, elige, hay un asilo de ancianos, puedes ir con tu hermano a vivir, ahí está tu sobrino, pero a ti aquí ya no puedes vivir. Pero hijo, yo y tu madre que ya no está en esta tierra. Hijo, luchamos 40 años para tener este patrimonio y tú me corres hoy. Lo siento, pero legalmente tú estás de más en esta casa. Se puede hacer un testamento, pero no dar una herencia. Porque uno se tiene que prepararse. Usted tiene que prepararse para tener un lugar seguro en el último minuto de su vida. Diga gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay traición en los hijos. Sí, a lo mejor no es el hijo de la nuera o el yerno, pero mire, creo que es muy importante atender a esto. Pero que quede claro, a ese hijo no Dios le dijo traiciona a tu padre, para nada. Hay gente que traiciona a la empresa donde trabaja, es deshonesto, agarra lo que no es suyo. Tú estás en un lugar donde trabajas, si algo no es tuyo, de alguien será. Dígalo fuerte. Si algo no es mío, de alguien será. Grítelo fuerte. Usted tiene que ser fiel, porque eso de que agarra esto, no te lo pone Dios, que te quede claro. No te dejes engañar. Sí. Usted tiene que entender que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien engañar, a quien devorar. Así que la traición no viene de Dios. Usted le debe al banco, páguele al banco, paga la JAPAI, pague sus impuestos, porque pues es eso lo que hay que hacerle. Hay que ser fiel a todos. ¿A cuántos tenemos que ser fiel? Pero la fidelidad empieza con Dios. Diga conmigo, la fidelidad empieza con Dios. Quien le es fiel a Dios, le es fiel a todos. Y quien no le es fiel a Dios, no le es fiel ni a sus vecinos. Yo recuerdo que cuando era un chavo, un adolescente, en casa de mi mamá, pues el terreno era largo y habían gallinas, patos, también la vecina y también, casi todos los solares ahí por Iscalachén tenían un espacio y habían gallineros, cochineros, habían. Y fíjese, la gente infiel a veces se brincaba la gallina. Y le digo, ay Señor, gracias, ya te el almuerzo. Diga fuerte, así no es. Esa gallina tienes que devolverla, no es tuya. Usted tiene que ser fiel. Usted está yendo a la tienda de la esquina de la casa y el vecino está yendo a partir y se le caen billetes 50. Usted corre y pisa el billete, no para dárselo, sino para que se aleje. Y luego, ay Señor, gracias por tu bendición. Eso es traicionar. ¿Por qué? Porque tuvo un descuido. Ese billete, ay vecino, mire, se le cayó, este es de usted. Ay, muchas gracias, joven. Muchas gracias, señora. Gracias a Dios. ¿Gracias a quién? No es gracias a Dios, porque Dios me pone el temor. Dios me lleva a ser fiel. El enemigo quise que yo sea infiel, pero regresé ese billete. O a veces llega a la casa un perrito de esos bonitos, ¿verdad que sí? Un chihuahueño. Ay, qué bonito. Ay, ese perro está lanudito. Ay, qué bonito. Es de la vecina. Era. ¿Cómo ve? Lo primero es amar al máximo. Cuando tomas al máximo, entonces puedes ser una persona fiel. ¿O no? Si tú estás en la iglesia pero estás siendo infiel, no te estás preparando. Yo no falto a la reunión, está bien, perfecto, te felicito.
pero tienes que poner en práctica allá afuera todo lo que estás aprendiendo aquí adentro. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? De eso se trata. Este es el campo de entrenamiento. ¿Campo de qué? Y lo ponemos en acción allá afuera. Ahí es donde realmente ponemos nuestra fe en acción. Diga, ahí pongo mi fe en acción. Dígalo fuerte. Entonces, si alguien te dio un poco de comida, un pastel, un Tupperware, ay, de la hermana X el tope, pues está bonito. ¿Se lo vas a ver? Claro que no. Le voy a decir que no me dio nada. Porque el que no tranza, no avanza. Qué triste. Pero Dios quiere que seamos fieles. Si te prestaron un Tupperware, una blusa, lo que te hayan prestado, usted tiene que regresarlo. Porque si algo no es mío, de alguien será. Grítelo fuerte. Otra vez y más fuerte. ¿Sabes qué? Contaminas tu alacena y menos trates te van a echar a perder cuando estaban buenos. Y no vas a disfrutar ese Tupperware, te lo garantizo. Así que creo que hay que prepararse. Hay que prepararse y lo primero que nos preparamos es amar sin condiciones, amar al máximo. Segundo, debemos ser fiel. ¿Qué debemos ser? Fiel. Recuerda que la gente que se desespera y dice, voy a buscar una más joven, voy a buscar uno más joven, te vas a causar problemas nada más. Porque no existe felicidad en la gente infiel. No existe. Que nadie te engañe. Que nadie. Solamente es feliz el que es fiel. Y tercer principio para prepararse, con esto terminamos, la obediencia. ¿La qué? Para ser obediente hay que librarse de toda rebeldía. ¿De toda qué? Rebeldía. Tal vez todavía te queda un saldo, ¿o no es cierto? Un saldito o un saldote, ¿cómo ves? ¿Cuáles eran tus errores más frecuentes antes de conocer a Cristo? Compara con lo que vives hoy. Si cuando eras joven eras rebelde con tus padres y ahora que eres casada eres rebelde con tu esposo, entonces algo tiene que cambiar. Hay cosas que tienen que mejorar en nuestra vida. Por cierto, les invito para que vengan los miércoles. Estoy dando una serie que se llama Mejorando mi actitud. Vamos a tener el tema número 103 este miércoles. 103 semanas de bendición. Diga gloria a Dios. Pura palabra de bendición. Entonces, yo creo que es importante la obediencia. Porque la obediencia atrae su presencia. Diga fuerte, la obediencia atrae su presencia. Una casa donde hay obediencia a Dios. Hay una casa que aquí obedecen a Dios y aquí no. Pleitos, injurias, ofensas, y aquí paz, gozo, alegría. ¿Cuál es la diferencia? Que esta casa sí obedece y esta casa vive en rebeldía. Esta casa le cree más al diablo y aquí le creen a Dios. Y ahí está la forma que viven. Sí, porque Dios es amor y el diablo es odio. ¿Qué es lo que hay aquí? Odio. ¿Qué es lo que hay aquí? Amor. Dios es paz y el diablo es guerra. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay guerra. ¿Qué es lo que hay aquí? Hay paz. Pero cada uno decida a quién le dé entrada. No se puede servir a dos señores. Amarás a uno y despreciarás al otro. Cuando tomas a Dios, desprecias al miserable. ¿O no es cierto? ¿Por qué lo desprecias? Porque ya no te engaña. Lo que te dice que hagas no lo vas a hacer porque sabes que eso te llevó a sufrir, al cautiverio. Es muy importante obedecer, porque saliste de Dios y a Dios vas a regresar. Mi final eterno está en Dios. Grítelo fuerte. Jesús dijo: salí del Padre y regreso al Padre. Diga conmigo: salí de Dios y regreso a Dios. Pero tengo que prepararme para eso. Un día Jesús viene por su iglesia, segunda venida, se lleva a la iglesia,
Pero no pueden ir en la segunda venida con Jesús. Aquellos que no se prepararon no conocieron la primera venida. Porque Jesús en su primera venida vino a salvar, vino a morir para librar al ser humano. Diga gloria a Dios. Entonces no solamente es alcanzar la salvación, sino conservarla para cuando Él venga no ser avergonzados. Hay que prepararse día a día. Hay que estar soltando aquellas cosas que solamente arruinaron tu vida. Tienes que aprender a obedecer. Capítulo 6 del Génesis, verso 22. Vamos a mirar a Noé. Noé, Dios le dijo que construyera un arca donde se salvara su familia, donde se salvara su casa. Y le dio las medidas necesarias. Hazte un arca de madera de gofer y la vas a calafatear. Y le dio instrucciones precisas. Dios le dijo lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Cuando tú aprendes a obedecer a Dios, ya no está en lo que tú quieres, sino en lo que Él dice. Tenemos que renunciar a nuestra imperfecta voluntad. Diga conmigo: mi voluntad es imperfecta. Grítelo. Y la voluntad de Dios es perfecta. Seguro. Entonces Dios le da instrucciones. Y mire que dice el verso 22. Y lo hizo así Noé. Lo hizo así, como le dijeron. No le cambió ningún guión, así como le dijeron. No puso ningún pero. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Sabe por qué pudo hacerlo Noé? Porque estaba libre de rebeldía. Si te queda un saldo de rebeldía, se te va a complicar. Yo conozco a gente que dice: es que la vida cristiana es difícil. ¿Qué? ¿Es difícil la vida cristiana? ¿Difícil? Yo no le encuentro lo difícil. Lo difícil es vivir lejos de Dios. ¿O no es cierto? ¿Cuántos en otro tiempo vivieron lejos de Dios? Levante su mano. ¿Qué duro la vimos o no es cierto? Andabas inseguro. Ahora vives confiado. ¿Cuántos viven confiados? Levante su mano y diga: yo vivo confiado. Grítalo fuerte, ¿eh? Otra vez y más fuerte, ¿eh? Dale palmas al Rey, apláudele fuerte. Si tú vives confiado, si tú vives seguro.